Hola Beckenbauer, ¿cómo estás? Te saludo a ti y a todo tu auditorio con el entusiasmo de cada jueves, tu amigo el Güero Cruz. Pues tremenda noticia, el día de ayer por fin ya la captura del exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya. Él estaba prófugo y se escondía en el sur de España, en Málaga. Emilio Lozoya es nieto de un exgobernador de Chihuahua. Su padre, Emilio Lozoya, fue secretario de Energía en el sexenio del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y está casado con Mariel Jeques, que pertenece a una familia que es dueña del consorcio Jeques Granini Deutschland, que es un consorcio líder en ventas de bebidas por toda Europa. Y justamente su esposa también está involucrada junto con la mamá de Emilio Lozoya, que fue detenida en Alemania hace unos meses también, y junto con su hermana por presunto involucramiento en complicidad para ser prestanombres para recibir sobornos, principalmente del caso de Odebrecht, específicamente a Emilio Lozoya. Tremendo caso de corrupción que involucra a la mamá, la esposa y la hermana y al propio Emilio Lozoya. Esto tiene una implicación política enorme para nuestro país. Primero, sin duda es una bocanada de oxígeno para el gobierno federal, para el propio presidente López Obrador, en el tema de combate a la corrupción. Parecido el caso de Genaro García Luna, también hoy detenido en Estados Unidos. Pero este caso es muy importante también porque incluso no hay que perder de vista las declaraciones de Javier Cuello, el abogado de Emilio Lozoya, quien ha insistido de que Emilio no actuó solo y que tiene perfectamente documentado a dónde se fue el dinero. Y recordemos que la implicación es que se fue a campañas a gobernadores del PRI y a la propia campaña presidencial del PRI. Si esto es así, pues tendrían que estar llamando también a declarar al propio Enrique Peña Nieto y al propio Luis Videgaray, entre otros funcionarios en cuestiones financieras y hacendarias del gobierno federal, de la anterior administración y del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y desde luego de las campañas a donde supuestamente se fue este dinero. Estaríamos en la antesala de tener incluso a presidentes de la República que pudieran ser llamados a declarar o incluso que pudieran ir a la cárcel. No lo sabemos. Habrá que esperar el desahogo de este juicio. Pero justamente este mismo caso de corrupción, en el caso de Odebrecht me refiero, en Brasil, cuando capturaron a los empresarios corruptos y a los funcionarios corruptos, lo primero que hicieron fue ponerse a disposición de las autoridades y empezar a cooperar con información que les aminoró sus condenas, que incluso los sacó de la cárcel, pero llevó a la cárcel a dos expresidentes en Brasil, a Lula da Silva y a Dilma Rousseff. ¿Estaremos en la antesala de que algo así suceda en México en la implicación de Emilio Lozoya para Enrique Peña Nieto o de Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos, acusado de narcotráfico y asociación delictuosa, de Felipe Calderón? O incluso pudiera llegarle hasta Vicente Fox, porque recordemos que la investigación de Genaro García Luna empezó en el 2001, cuando él era funcionario con Fox como director de la Agencia Federal de Investigaciones. Ahora bien, quien empezó con estos hallazgos fue el propio Santiago Nieto, cuando él era, en el sexenio pasado, con Enrique Peña Nieto, fiscal electoral. Justamente cuando él inició con estos hallazgos, es que despiden, corren a Santiago Nieto. Y ahora Santiago Nieto, en esta administración con Andrés Manuel López Obrador como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, está llevando estas investigaciones. Incluso él celebró la captura de Emilio Lozoya. Ojalá que se lleguen a su máxima implicación. México necesita saber qué fue lo que pasó, dónde está ese dinero y caiga quien caiga, que se devuelva el dinero y que paguen con cárcel, incluso si a eso llegan las investigaciones, los expresidentes de la República. Por último, ¿qué significa
que un hombre, un joven con tanto talento y con tantas oportunidades económicas, políticas, educativas como Emilio Lozoya pudiera terminar en la cárcel junto con su mamá, su esposa y su hermana? ¿Qué fue lo que les faltó? Sin duda le faltó en su educación, lo que le faltaron fueron valores. El valor de la honestidad, de la honradez, pero sobre todo el valor de la familia. Porque si Emilio se hubiera puesto a pensar en el desprestigio enorme que le iba a heredar a sus hijos y en el problema que le iba a generar a toda su familia, seguramente hubiera tomado otras decisiones. A los que nos están viendo, yo te invito a que si tienes hijos, edúcalos con el valor de la familia, edúcalos con el valor de la honestidad y edúcalos con el ejemplo. Porque además de la escuela, lo mejor que les vas a heredar a tus hijos va a ser tu nombre. Un nombre que implique trabajo, que implique honestidad, o un apellido que implique corrupción y vergüenza. Tú decides.